Bueno, ¿qué pasa, chavales? Mirad, vamos a hablar un poco, vamos a desarrollar un poco el tema polietileno, Las tuberías de polietileno son una de las tuberías que más se emplean en todo el mundo mundial, ¿eh? Con diferencia sobre todas las demás. Le sigue a la saga la fundición dúctil, pero en el mundo, la tubería de polietileno es quizá una de las que más se usen. Tuberías fabricadas con polietileno. No nos vamos a meter ahora en los procesos de fabricación, que también son interesantes, pero me gustaría hablar un poco de los tipos de polietileno que se manejan en España. España tiene permitida la norma UNE EN 12201, norma europea, norma española, que determina los tipos de polietileno que nosotros usamos. Antiguamente, la norma UNE 53131 clasificaba a los polietilenos por su densidad. Y teníamos el PE32 como baja densidad, el P50B como media densidad y el P50A como alta densidad. Estas siglas, P32, P50B, P50A, venían identificadas en el tubo. Si el tubo era marca Acme, marca La Gaviota, no venía nada, ¿vale? Hoy también. Si alguien se puede fabricar un polietileno sin que esté bajo norma, sí. ¿Se puede vender? Por supuesto. Eso cada uno compra lo que quiere, ¿no? Pero en empresas de prestigio, empresas de suministro, empresas con cierto caché, pues quieren polietileno, quieren tuberías normalizadas, quieren productos normalizados y testados por asociaciones que se dedican a eso. AEONOR testa, certifica que las tuberías que están fabricadas bajo norma lo están. Si el fabricante quiere poner una norma en el tubo, deberá de pasar por AEONOR, una empresa de la Asociación Española de Normalización en España, que es una empresa independiente y certifica los productos que están bajo norma. Le hace las pruebas pertinentes y los certifica. ¿Qué ocurre a partir del 2010 aproximadamente? Que la norma cambia, la UNE 53131 se aparca y aparece una nueva norma que es la UNE EN 12201. Es una norma europea, aceptada por todos los países, por el Comité de Normalización Europeo, o el Comité Europeo de Normalización, el CEN que se llama. Bueno, pues esta norma deja de identificar los tubos por su densidad y los identifica por unas características de resistencia, por su MRS. Y cambian las siglas que identifican a los plásticos, a los polietilenos, más concretamente, que nosotros usamos, ¿vale? En España se ha determinado de los 4 polietilenos, de los 4 tipos de plástico, de polietileno, que aparecen en esta norma, España ha determinado que vamos a usar 3. La norma indica que hay un P. Este verde se verá muy poco, así que lo vamos a poner un poquito más. La norma, la 12201, la UNEN, ahora mismo tiene 4 tipos de plásticos: el P40, el P63, el P80 y el P100. Ese es el tipo de resina con el que ha sido fabricado el tubo, el accesorio, el útil que se fabrica con este tipo de resina bajo esta norma, ¿no? Bien, este plástico viene a sustituir al que la 53131 decía que era el P32. Esto recibe su nombre por su característica de MRS, mínima resistencia requerida a la tubería, que en este caso son 4 megapascales. No es que el tubo soporte 4 megapascales de presión, sino que soportan una tensión, una tensión tangencial en el tubo frente a unas pruebas de presión de 4 megapascales sobre el espesor del tubo. El P63 vino a sustituir aproximadamente al 50B, media densidad. Esto de la densidad tiene relación con la compacidad y la forma de sus moléculas. Moléculas ramificadas, muy ramificadas, son polietilenos de baja densidad, menos ramificadas de media densidad, poco ramificadas de alta densidad, ¿vale? Pero bueno, ahí no lo vamos a meter ahora. El P80 vino a sustituir al que aparecía en la norma 53131
que era el 50A. Lo digo porque encontraréis plásticos identificados con esta resina a patar, ¿vale? A patar. Todavía dura, evidentemente. Y el PS100 no vino a sustituir a nadie porque para él había una norma nueva, apareció por la década de los 80, 90 aquí en España, y este siempre ha venido a cumplir la misión del PS100. Este es un polietileno de alta densidad. Alta densidad, alta densidad. Lo que pasa es que este plástico, el PS100, es de mayor densidad, mayor compacidad de sus moléculas, mayor quizá linealidad, mayor cristalinidad en la composición de estructura molecular del tubo, y bueno, tiene mayor resistencia mecánica que este. ¿Qué características encontramos en cada uno de ellos? Primero, el P40 es muy flexible, muy flexible. Sus moléculas están separadas por unas ramificaciones que contiene la molécula principal, que es lineal en el tubo, contiene unas ramificaciones que separan las otras moléculas, con lo cual tiene mucha flexibilidad, sus moléculas tienen mucha capacidad de movimiento y es un tubo muy flexible. Mis compañeros le dicen que es el bueno. Es bueno, claro, no es bueno, porque tiene una flexibilidad fantástica y lo podemos adaptar a la traza, pues manualmente casi, ¿vale? Por ende, pues tiene menos resistencia a la temperatura, tiene menos resistencia mecánica y otros aspectos que son también importantes, pero es una tubería muy flexible, muy flexible. Y no se puede soldar. El P40 no se puede soldar, ¿ok? Es el único de los 4 que no se puede soldar. El P63, esa tubería no la usamos en España, por lo que decimos nosotros, ¿vale? Que el P80 vino a sustituir al P50B y al P50A. Por eso algunos por ahí dicen que el P80 es de media densidad, pero realmente no lo es. Es un tubo de alta densidad. Su densidad está por encima de los 940 kilogramos metro cúbico, es un tubo, es un material de alta densidad, no un tubo, un material de alta densidad. El P63, lo voy a poner aquí en rojo para que lo veáis, no se usa en España. Su MRS son 6.3 megapascales, de ahí le viene el apellido, y bueno, no se usa en España, está, digamos que un poco, bueno, en España no lo usamos. ¿Lo hay por ahí robando? Sí, pero no se usa con normalidad, El que sí se usa para sustituir a estos dos es el P80, Esta es una tubería que tiene menor flexibilidad, que nos entendamos, que la resina P40, menor flexibilidad. Por lo tanto, tiene mayor resistencia mecánica, mayor resistencia a la temperatura, mejores prestaciones mecánicas. La resina en sí, ahora veremos a ver que los tubos se fabrican para un timbraje y valen todos para el timbraje para el cual han sido diseñados. Pero la resina, propiamente dicha, es de mayor densidad que este material y es más resistente al ataque también de algunos agentes como cloro, elementos de potabilización frente a temperaturas elevadas. Estas tuberías no se usan a más de 40-50 grados, no se usan. Estas tuberías de polietileno no se usan, para eso hay otros materiales que deben usarse para temperaturas por encima de los 50. Estas tuberías hasta 45 grados, 50, pues funcionan bastante bien. A mayor temperatura quizás no sean las mejores, ¿vale? ¿Las soportan? Sí, pueden soportar picos de temperatura de 80-90 grados, evidentemente, pero no de forma constante, ¿ok? Bien, y ahora tenemos el P100, el alta densidad por excelencia. Este también es alta densidad, pero este es de bastante más alta densidad. Sus moléculas no tienen prácticamente ramificaciones, se empacan, su cristalinidad, que es el ordenamiento molecular, se ordenan perfectamente y adquieren una estructura molecular que es muy resistente mecánicamente, químicamente, térmicamente. ¿Qué le ocurre? Que es más rígido. Este es el malo. Mis compañeros le dicen que este es el malo. Esto está más duro que claro, porque bueno, no se deja querer tanto, ¿no? Si lo tenemos que curvar, los ratios de curvatura toman una disposición bastante amplia, no tiene nada que ver con este. Este es muy flexible, este es de quitipón, pon y quita.
extracciones provisionales, riego, ese es el artista invitado en el riego, esos dos sin embargo, pues no. Nosotros en acometidas utilizamos el P80. Vamos a marcarlo por aquí. Nosotros en acometidas hasta acometidas de calibre 50, no estoy diciendo el diámetro nominal del tubo, estoy diciendo el calibre, hasta acometidas de calibre 50 usamos P80. A partir de calibres superiores a 50 podemos utilizar o P100 o fundición dúctil. ¿Qué ventaja tienen estas dos tuberías? Esta de aquí, que se puede soldar. Y son muy resistentes a nuestros agentes de potabilización, nuestros agentes de desinfección, donde con temperaturas elevadas pueden exfoliar, en algunos casos, tuberías que no estén fabricadas convenientemente. Pueden exfoliar. La exfoliación consiste, tengo por aquí tuberías exfoliadas, en un decapado interior de la tubería, un pellejo que se le levanta en el interior del tubo, a altas temperaturas, los tubos están muy someros, llegan a la llave de registro en acometida. Aquí en Andalucía la calor de toma y pique, y claro, pues con altas concentraciones de cloro posiblemente y altas temperaturas, pues estas tuberías se exfolian y la retiramos, mejor dicho, y empezamos a usar P80 en acometidas hasta calibre 50. A mayor utilizamos el PSI. Estos son los 4 tipos de plástico, o los 3 tipos de plástico, mejor dicho, que nosotros usamos y tenemos contemplado en la norma. En el manual, creo que es tema 3, página 33, tenéis una tabla que, bueno, ya lo enseñaré yo de otra manera, porque aquí enseñarlo pues sería un hormigueo aquí que no sería bastante distinguible. Veréis las características dimensionales de estas tuberías, ¿vale? Y estos son los 3 principales tipos de resina con el cual se fabrican tuberías de polietileno en España. Recordad, no se puede soldar, por lo tanto, la unión de este material, de estas tuberías fabricadas con P40, solo cabe la unión mecánica. Sin embargo, estas dos se pueden soldar perfectamente, tanto por electrofusión como a tope, y también, como no, por uniones mecánicas, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco los tipos de polietileno con el que se fabrican las tuberías. ¿De acuerdo? Seguimos.